estamos en comunicación con Alfredo Blanco, economista y profesor universitario, con quien muchas veces hemos hablado y a quien le queremos preguntar cómo ve o qué es lo que está pasando realmente en la economía, la situación que deja Mauricio Macri en la Argentina. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Roxana? Ya sabemos que uno de las... En el discurso que va a brindar hoy y en lo que se viene diciendo, uno de los ejes del discurso del nuevo gobierno es la situación con la que toman el gobierno, la situación de la economía, que rápidamente toda la gente la siente mal, digamos, todos se sienten que han sufrido mucho a nivel económico, que sus bolsillos están muy flacos, entonces se está instalando la idea de que lo que deja Macri es tierra arrasada. De hecho, se ha hecho una película, Tristan Bauer, quien va a estar en Cultura ahora como funcionario público de la Nación, acaba de estrenar una película que se llama Tierra Arrasada, haciendo referencia a lo que deja Macri. Vos como economista, ¿qué es lo que deja Macri? ¿Deja tierra arrasada o dejan, como plantean desde el sector de Macri, desde el gobierno que se está yendo hoy, de que en realidad deja algunas bases para comenzar un proceso mejor? Bueno, mi impresión es que, habitualmente cuando los problemas económicos argentinos han hecho a lo largo de la historia que los que asumen digan que nunca estuvo peor y los que se van dicen que nunca estuvo mejor, digamos. Sí. Pero si uno le quita subjetividades y trata de mirar objetivamente dentro de lo que es posible, en la economía es muy difícil, digamos, desprenderse de lo que es la previsión que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Pero, de todos modos, está claro que la situación en la cual asume el presidente Fernández es sumamente compleja. Uh-huh. y que tiene que ver, digamos, con errores que se han cometido de política económica en el gobierno anterior. Sí, en realidad los problemas son un conjunto de situaciones. Yo suelo decir que el indicador sintético de todos esos desequilibrios estructurales es lo que pasa con el nivel general de precios. Y la inflación ha demostrado ser algo muy muy diferente en su complejidad de lo que supuso el ingeniero Macri cuando dijo que no iba a ser un problema en su gobierno. Uh-huh. Ahora, si uno mira, sin lugar a dudas hay algunas cosas en las cuales quizás se puede decir que está un poquito mejor. Por ejemplo, las reservas internacionales que va a recibir Fernández del Banco Central son claramente superiores, digamos, a las reservas internacionales con las que asumió Macri. Macri asumió con el tipo de cambio desdoblado y lo unificó, y hacia abril del 2016 resolvió el problema del frente externo con los holdouts. El gobierno va a tener ahora por delante un desafío similar, quizás menos grave, pero muy complicado con el nivel de endeudamiento. O sea, hay problemas muy serios. Algunos de ellos alguien puede adjudicarlos a situaciones internacionales, como fue los aumentos de la tasa de interés, o a situaciones que no manejaba el gobierno, como fue la sequía en su momento, pero lo que está claro es que hubo errores de política económica que, hicieron que termina el mandato del ingeniero Macri con 3 años de caída a nivel de actividad sobre 4 que gobernó, o sea que es un problema. Bien. Pero bueno, esa realidad, y además eso es el pasado, ahora lo que hay que ver es cómo sigue. Totalmente. Y economía estancada tenemos desde hace 8 años más o menos, ¿no? Claro, sí. Incluso desde 2008 la economía dejó de generar empleo formal privado de manera significativa. Cuando la presidenta Fernández, la actual vicepresidenta electa, que dentro de un rato será vicepresidenta en funciones, cuando en realidad dejó el gobierno, lo dejó con tasa de inflación creciente. No se puede conocer muy bien cuánto era porque el INDEC estaba haciendo... Claro, habían intervenido, no había más cifras oficiales. No había cifras oficiales, lo cual es una situación. En aquel momento dijimos, además del cuestionamiento ético que puede tener manipular la estadística, tiene un problema serio, que es que uno no puede analizar los resultados de las políticas que aplican, no puede tener información oficial. Claro,
Claro, que de hecho ese fue uno de los temas. Stiglitz, este economista, digamos, del cual es descendiente el nuevo ministro de Economía, durante la época del kirchnerismo, en una conferencia internacional hablaba de Argentina y de su economía, y entonces alguien le preguntó cómo creía, hablaba bien, ¿no?, de la economía, porque era uno de los referentes de Cristina Fernández. Alguien le preguntó si él creía que un país podía crecer o tener el desarrollo de una política económica sin cifras y sin datos oficiales, como estaba ocurriendo aquí en la Argentina con lo que se había hecho con el INDEC. Y él dio vueltas en la respuesta, y después, fuera de micrófono y de público, se dice que después le dijo a un funcionario argentino, no, es imposible eso, lo que pasa es que no lo puedo decir, parece que estaba o pagado o bancado desde el gobierno para hablar bien del gobierno de Cristina, pero es imposible hacer una política económica o plantear un plan de crecimiento si no tenés datos oficiales, si no tenés lo básico que cualquier país debe tener, que es información fidedigna. Sí, cuando estuvo en Argentina, estuvo en Córdoba, además, en aquella oportunidad la universidad le otorgó la distinción, que es el doctorado en causa, que tenía una mirada muy favorable al gobierno, pero no estaba muy basada en información, digamos, empírica. Tenía más que ver con un compromiso de naturaleza más político con el gobierno del momento, ¿no? Y muchos sugerían que Fedea vino de Argentina porque no sugerían, se sabía que vino de Argentina porque lo invitó el gobierno argentino. Claro. Era una especie de arreglo que tenía el gobierno de Cristina Kirchner con el premio Nobel. Bueno, ahora el nuevo ministro de Economía es descendiente de él, digamos, ¿no es cierto? Es uno de sus discípulos. Bueno, sí, trabajan juntos en un instituto. Además, Martín Guzmán es profesor en Columbia. Claro. Y tiene una relación muy próxima, ¿no? Bien, ¿cómo ves? ¿Qué opinas vos del nuevo ministro de Economía? Bueno, yo conozco lo que él ha escrito y no hace mucho, el 19 de diciembre, en una reunión en Ginebra, una reunión de Naciones Unidas sobre problemas de sustentabilidad de la deuda. Él hizo una presentación, fue invitado a hacer esa presentación y dio ahí su parecer sobre el tema de la deuda. En esa presentación él sostenía que el problema de la deuda estaba nuevamente en muchos países y se preguntaba si la nueva arquitectura financiera internacional va a resolverlo mejor a estos problemas que en el pasado. Y la tercera parte de esa presentación era sobre Argentina, porque decía, bueno, Argentina va a ser el próximo test, la próxima prueba para ver cómo funciona esto. Y ahí detalló lo que él cree deberían ser las líneas centrales, que después se han hecho, digamos, públicas, porque se han mencionado en las últimas semanas aquí, que son intentar un seguimiento no solo del principal, es decir, no solo del capital de la deuda, sino de los intereses, de 2 o 3 años, que eso había que resolverlo rápidamente. Él fija ahí una fecha, que es marzo de 2020, y la tercera cuestión es no acudir a renegociar con el fondo para conseguir los desembolsos restantes, porque digamos su percepción es que acordar con el fondo implicaría exigencias en materia fiscal que no le permitirían a Argentina salir de la recesión, ¿no? Bueno, eso obviamente durante ese proceso caminar hacia un mayor equilibrio fiscal, lo cual, bueno, a uno lo hace pensar que no va a haber mucha opción a aumentar impuestos, con la restricción de que Argentina ya tiene una presión tributaria muy alta, ¿no? Pero básicamente esas son las ideas. Él tiene bastante experiencia de investigación en temas de reestructuración de la deuda, de discusión sobre la sustentabilidad de esas reestructuraciones. De hecho, se ha dedicado a investigar sobre eso. Pero bueno, hay muchos que señalan que no tiene experiencia de gestión, que tiene más experiencia teórica, pero bueno, eso tampoco determina cómo les va a ir. Ha habido momentos en que Argentina tuvo ministros con muchísima experiencia y los resultados fueron buenos, pero bueno, habrá que ver, porque la idea, si es que es posible hacer algo así como una refinanciación de los pasivos, de todo, del capital y de los intereses, si es que esto es posible sin acordar con el fondo previamente,
uno de todos modos tiene que pensar que aún siendo eso posible, el sendero por el cual va a caminar la política económica es muy estrecho, porque la recuperación del poder de compra, esto que se menciona con mucha frecuencia, para lograr que aumente la demanda efectiva de la economía, hay que pensar que si yo doy un bono, un aumento fijo o cosa por el estilo, desde el punto de vista del sector público tengo una contradicción entre recuperar el poder de compra y lo que me pasa con el déficit fiscal, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del sector privado hay muchas empresas que están en muchas dificultades y que un aumento de los salarios, en particular de las empresas que tienen un componente salarial muy alto en los costos, que en general son las pymes, eso les genera presiones inflacionarias de costo o no lo pueden pagar. Entonces digo, el sendero en todos los temas, los grados de libertad para el diseño de la política económica son bastante estrechos, de manera tal que por detrás de las decisiones que más se comentan, digamos, de aumentar jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, etcétera, por detrás de eso, los límites vienen citados por la necesidad de otras medidas que tendrán que ir monitoreando las principales variables para ver cómo las van adoptando, para evitar, digamos, que un aumento del poder de compra esté explicado solamente por un aumento de la cantidad de dinero de la economía, por ejemplo, asignación del déficit con emisión o con un saldo inflacionario, etcétera, ¿no? Claro. En definitiva, la promesa es poner plata en el bolsillo de la gente. Para poner plata en el bolsillo de la gente hay que emitir más y en ese sentido está el riesgo de caer en una hiper. Ya estamos con un 55% de inflación anual, que es una barbaridad. Sí, la idea, me parece, del gobierno, por supuesto estas son solo conjeturas, es que se va a evitar la posibilidad de que ya sea por expectativas, por inflación inercial, por expansión monetaria, por lo que sea. Se va a evitar que haya un shock inflacionario fuerte a partir de un cierto consenso en materia de precios y salarios, ¿no es cierto? Es decir, bueno, de acá a marzo, supongamos, mientras yo voy a renegociar con los economistas, le voy a avisar al Fondo Monetario que voy camino a mejorar la cuestión fiscal y a su vez voy a acordar con empresarios y gremios que si la tasa de inflación esperada por el gobierno para el año que viene fuera el 30% o el 35%, que no generemos, modificaciones de valores nominales, salarios y precios que estén por encima de eso. Si mantengamos los precios hasta marzo y después vamos a ir. Pero bueno, eso requiere, insisto, un monitoreo muy cuidadoso porque el camino tiene a izquierda y a derecha riesgos. Bien, perfecto. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación y que tengas un excelente día. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.